El manuscrito fue encontrado en 2019, oculto en una cámara sellada en los sótanos del Vaticano. 12 páginas amarillentas por el paso del tiempo, escritas a mano en latín arcaico y un italiano fragmentado. La traducción que sigue permanece incompleta, con pasajes ilegibles marcados por espacios en blanco. La autenticidad del documento fue cuestionada por las autoridades eclesiásticas que niegan categóricamente su existencia. Sin embargo, 3 paleógrafos independientes confirmaron que la caligrafía corresponde a la del Padre Pío de Pietrelcina, el santo estigmatizado cuya vida estuvo marcada por fenómenos inexplicables y enfrentamientos con la jerarquía de la Iglesia. El relato que sigue fue compilado a partir de estos fragmentos y testimonios relacionados. Las manchas de sangre en los bordes del pergamino nunca fueron analizadas. Hace mucho tiempo dejé de confiar en los hombres que gobiernan la Santa Iglesia. Lo que presencié en la madrugada del 4 de mayo de 1957 destruyó mis últimas ilusiones. Escribo este testimonio sabiendo que quizás sea mi sentencia de muerte, pero la verdad no puede permanecer enterrada como tantas otras que intentaron revelarla antes que yo. La llamada llegó a través del cardenal Ottaviani, entonces responsable del Santo Oficio. Una convocatoria a Roma, urgente y confidencial. Un automóvil negro me esperaba a la salida del convento, sin explicaciones más allá de un sobre sellado con el emblema papal. En su interior, solo una fecha, una hora y coordenadas cartográficas que señalaban un lugar en las afueras de Roma, al margen de los ojos del mundo. El chofer permaneció en silencio durante todo el trayecto. Su rostro impasible se reflejaba en el espejo retrovisor, ojos vacíos que jamás encontraban los míos. Cuando llegamos al destino, una finca aislada en las colinas romanas, me percaté de que no estábamos solos. Otros vehículos del mismo tipo formaban una procesión silenciosa en el camino de tierra, avanzando hacia una estructura que parecía muy antigua, parcialmente subterránea. «Padre, tenga la bondad de acompañarme», dijo una figura que emergió de las sombras, vistiendo el inconfundible hábito de los caballeros de Malta. Su presencia ha sido solicitada especialmente por el Santo Padre. Descendí por una escalinata de piedra, iluminada solo por antorchas fijas en las paredes húmedas. El aire se volvía más denso con cada peldaño, cargado con el olor a incienso y algo más primitivo que no pude identificar. Las paredes mostraban símbolos que combinaban iconografía cristiana con jeroglíficos egipcios y signos astronómicos que mis ojos jamás habían contemplado en ningún texto eclesiástico. La cámara principal era circular, con 12 pilares de mármol negro formando un círculo perfecto. En el centro, un altar de piedra caliza, aparentemente tallado de un solo bloque. Sobre él, un volumen encuadernado en cuero oscurecido por el tiempo, que más tarde supe que era el Liber Secretorum, el libro de los secretos, cuya existencia llegaba a negarse incluso en los más altos niveles de la curia romana. Alrededor del altar, 13 figuras envueltas en mantos escarlata, con los rostros parcialmente cubiertos. Reconocí de inmediato la silueta inconfundible del Papa Pío XII, su cuerpo frágil sostenido por 2 asistentes. Los demás eran cardenales y obispos de la administración central de la Iglesia, más 3 hombres que jamás había visto, pero cuyos penetrantes miradas sugerían una autoridad más allá de la jerarquía eclesiástica convencional. «Padre Pío», la voz del Papa sonó débil pero firme. «Ha sido convocado aquí como testigo. Lo que verá esta noche no deberá mencionarse fuera de este círculo, bajo pena de excomunión, latae sententiae y consecuencias más graves». Antes de que pudiera responder,
Las luces se redujeron drásticamente, dejando solo un resplandor ambarino procedente de candelabros estratégicamente colocados. El Papa se acercó al altar y abrió el libro en una página señalada. Comenzó entonces a entonar palabras en una lengua que no era latín, ni griego, ni arameo, ni ningún idioma conocido. Era algo más antiguo, con cadencias que hacían vibrar el aire de manera perturbadora. Uno de los cardenales trajo un recipiente de plata, del cual Pío XII sacó un objeto envuelto en lino. Al desenvolverlo, sentí que la sangre se helaba en mis venas. Era una reliquia que, según la tradición oficial de la Iglesia, había sido destruida en el siglo IV por orden de Constantino. Un fragmento de lo que llamaban lapis exigis, la piedra que supuestamente cayó de la corona de Lucifer durante su caída. La gema negra, del tamaño de un puño cerrado, parecía absorber la luz a su alrededor. Su superficie no reflejaba, sino que succionaba toda luminosidad, creando un vacío visual que provocaba vértigo a quien la contemplaba más de unos segundos. In principio erat verbum, comenzó el Papa, recitando el inicio del Evangelio de Juan, pero desviándose pronto hacia una versión distorsionada que jamás se enseñó en los seminarios. Et verbum erat apud Deum, et verbum erat ante Deum, y el verbo estaba antes de Dios. Una herejía fundamental que contradecía toda la teología cristiana. Sentí que mis rodillas flaqueaban ante esa blasfemia pronunciada por los labios del propio vicario de Cristo. Las palabras alternaban entre el latín tradicional y esa lengua desconocida, creando un patrón rítmico que provocaba una presión física en los tímpanos. Los presentes se unieron al cántico, sus voces mezclándose en armonías imposibles que parecían venir de todas partes a la vez. Fue entonces cuando noté que el altar comenzaba a vibrar ligeramente. La piedra negra levitó unos centímetros sobre la superficie, girando lentamente sobre su propio eje. Una luminiscencia púrpura emanaba de su interior, pulsando como un corazón vivo. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad estática que erizaba los vellos de los brazos. Uno de los hombres desconocidos se acercó entonces, trayendo un pergamino sellado con 7 lacres de cera roja. Los rompió uno a uno, desenrollando un documento cubierto de diagramas complejos y ecuaciones que combinaban matemáticas avanzadas con símbolos astrológicos antiguos. «El ciclo se completará pronto», dijo en un italiano con fuerte acento germánico. «Los cálculos confirman la alineación prevista en el Codex Gigas». El Papa asintió con gravedad. La convergencia ocurrirá en nuestra vida por primera vez desde la fundación de la Orden. Es nuestro deber preparar el camino. En ese momento comprendí que no asistía a un ritual religioso, sino a algo mucho más antiguo, algo que existía incluso antes del cristianismo y que había sido absorbido y ocultado dentro de la estructura de la Iglesia desde tiempos inmemoriales. El cántico se intensificó y la piedra comenzó a emitir un zumbido grave que reverberaba por todo el cuerpo, haciendo vibrar los órganos internos al unísono. Varios de los presentes levantaron sus manos hacia la reliquia y filamentos de energía oscura, visibles incluso en la penumbra, conectaron sus dedos con la superficie negra. El cardenal más cercano a mí titubeó y yo instintivamente lo sostuve. Cuando nuestros brazos se tocaron, una descarga de imágenes invadió mi mente, visiones de una ciudad subterránea de proporciones imposibles, con arquitectura no euclidiana que desafiaba las leyes de la física, pasillos que se curvaban sobre sí mismos en ángulos imposibles, salones cuya altura no podía determinarse, y en el centro, un trono vacío esculpido en una sustancia similar al vidrio negro, pero que latía como tejido vivo. Si está siguiendo estas revelaciones prohibidas,
considere suscribirse para recibir más archivos similares que estamos decodificando. La verdad no debe permanecer oculta y necesitamos aliados en este viaje por los laberintos del conocimiento prohibido. El ritual continuó durante horas. A medida que avanzaba la noche, noté cambios sutiles en los presentes. Sus movimientos se volvieron más fluidos, casi coreografiados, como si respondieran a una música inaudible. Sus ojos reflejaban la luz de forma inusual, como los de animales nocturnos. Uno de los hombres desconocidos, que luego supe era un físico teórico contratado en secreto por el Vaticano, se acercó al altar con un aparato metálico que recordaba un astrolabio, pero con componentes electrónicos integrados. Lo orientó hacia la piedra flotante y ajustó con precisión sus diales y palancas. La resonancia se aproxima al límite crítico, anunció. El portal puede mantenerse durante aproximadamente 4 minutos antes de que el colapso de la función de onda sea irreversible. El Papa hizo un gesto y 2 cardenales trajeron una caja de madera tallada con símbolos que reconocí vagamente como arameos pre-babilónicos. Del interior sacaron un objeto que me hizo retroceder instintivamente. Un cráneo humano deformado, con una protuberancia alargada en la parte posterior y una configuración ósea que no correspondía a ninguna anatomía conocida. «Los primeros», murmuró el Papa acariciando el cráneo con reverencia. «Aquellos que vinieron antes y volverán en el momento de la convergencia». El físico colocó el cráneo bajo la piedra flotante y se estableció una conexión visible entre ambos. Un cordón umbilical de luz negativa que parecía succionar la propia oscuridad del entorno. El zumbido se intensificó hasta volverse casi insoportable y sentí un sabor metálico en la boca, mientras mis encías comenzaban a sangrar espontáneamente. Entonces se reveló la verdadera naturaleza del ritual. El espacio entre la piedra y el cráneo empezó a distorsionarse como si la propia realidad se plegara. Una grieta vertical se abrió en el aire, a través de la cual vislumbré fragmentos de otro lugar. No otro mundo, sino otra dimensión de la realidad que habitamos, normalmente invisible a los sentidos humanos. A través de esa abertura momentánea atravesaron voces, no humanas, sino algo que se aproximaba al lenguaje lo justo para ser parcialmente comprensible. Hablaban directamente a la mente, transmitiendo conceptos para los que no existen palabras adecuadas. Vi que el Papa y los demás respondían no con la voz, sino mediante un esfuerzo mental concentrado, como si proyectaran sus pensamientos hacia esa